Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos destacar el acto que tuvimos el sábado pasado en defensa de un gran país, porque era absolutamente imprescindible que los ciudadanos fuesen conscientes, a través de las intervenciones del alcalde, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente del Partido Popular y próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de cuál es la situación real que estamos atravesando. Porque hay algo que es evidente, que hay alguien, el señor Sánchez, que pasará a la historia por el deterioro económico, social e institucional de España. Un país que, desde luego, como dicen todos los datos y todas las estadísticas, ha sido el que peor, desgraciadamente, gestionó la pandemia, tanto desde el punto de vista económico como social, en el que el nivel de miseria ha crecido un 44% y en el que existe un deterioro institucional muy preocupante, no solo por la ocupación de instituciones, sino el desmantelamiento de los principales instrumentos que tiene el Estado de Derecho para protegerse. Hemos visto cómo están modificando normativa para cambiar delitos como el de sedición, y ya veremos si también se atreven a hacer lo mismo con el delito de malversación. Hemos visto las consecuencias de leyes que solamente buscan un objetivo puramente ideológico, pero que después tiene consecuencias muy graves, como es la ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado condenas o liberado a 50 agresores sexuales. Hemos visto cómo se entrega la salida de la Guardia Civil a Bildu. Y hoy hemos conocido cómo el gobierno del señor Sánchez lo que pretende es incluir en el Tribunal Constitucional a exaltos cargos de su gobierno, al exministro Campo y a la señora Laura Díez, lo cual demuestra que lo único que pretende es ocupar de manera definitiva las instituciones para llegar a ese objetivo que tiene planteado desde hace mucho tiempo, que es acabar con el régimen del 78 y con la Constitución española lentamente, pero de manera progresiva. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que denunciar. Y en segundo lugar, queremos también denunciar la política de señalamiento y culpabilización que hace la izquierda, porque es francamente miserable. Lo hemos visto en estos 2 últimos días, cómo la izquierda ha fabricado literalmente un hecho relacionado con la sanidad que no tiene nada que ver con la realidad. Hemos visto, incluso hoy, la portavoz de Podemos ha hablado de Arganda, cómo se han inventado un relato simplemente para culpabilizar a la Comunidad de Madrid y a la presidenta Díaz Ayuso del triste y lamentable fallecimiento de una persona. Se ha dicho que porque no había médico en un centro de salud, esa persona ha fallecido. Y es rotundamente falso, porque la persona falleció en su domicilio. Y cuando alguien entra en parada en su domicilio, es decir, es muy difícil, haya o no haya médico en un centro de salud, que se le pueda atender. Y además es sorprendente que la pregunta que se haga es ¿qué hubiese pasado si hubiese habido médico no sé qué día, cuando esa persona no sabemos si acudió al médico, pero en cualquier caso está en un municipio que tiene hospital con urgencias, y que por lo tanto, es decir, había recursos para poder haber atendido si hubiese sido posible. Y por lo tanto es lamentable y miserable lo que están intentando hacer desde la izquierda. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días. 2 preguntas. Por un lado, los presupuestos previsiblemente pasarán el primer trámite parlamentario este próximo jueves. Hemos escuchado a Vox decir que hay tiempo hasta el día 22. No sabemos si han presentado ya enmiendas parciales, cómo van las negociaciones presupuestarias. Me gustaría saberlo. Y después también me gustaría conocer su posición sobre la semana de huelga de la atención primaria. Hemos escuchado diferentes interpretaciones, acusan al Gobierno de tener infrafinanciado a través de los presupuestos a la sanidad. Respecto a la tramitación de los presupuestos, como todos ustedes saben, el plazo de presentación y registro de las enmiendas parciales a los presupuestos acaba el próximo día 2, el próximo viernes, y por lo tanto hasta ese momento pues no tendremos conocimiento de las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, incluido el grupo parlamentario Vox, que será cuando las presente oficialmente. El Gobierno, este grupo parlamentario, está hablando con Vox desde hace 2 meses, pero desde luego nosotros tenemos la confianza de que los presupuestos saldrán adelante, porque son unos presupuestos
buenos para la Comunidad de Madrid y estamos convencidos de que Vox no votará en contra. En cualquier caso, seguimos a la espera de cerrar conversaciones y esperemos que podamos llegar a un acuerdo porque, insisto, son unos presupuestos francamente positivos. Respecto a la huelga, tengo que decir varias cosas. En primer lugar, que en estos momentos creo que el nivel de incidencia es del 14%. Empezamos la incidencia en un 30, al día siguiente bajó un 25, después un 16 y ahora estamos en un 14, lo cual pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los profesionales ven en la Comunidad de Madrid, creo que, voluntad de llegar a acuerdo. Y tengo que recordar que la Comunidad de Madrid ya estuvo a punto de firmar un preacuerdo porque accedió a aquellas reivindicaciones y hizo un ofrecimiento respecto a lo que son las jornadas laborales, los turnos, el volumen máximo de agendas, etcétera, y que una vez que estaba cerrado ese preacuerdo, de manera incomprensible, de manera sorpresiva, sacaron reivindicaciones nuevas de la manga, que no estaban en el documento inicial que habían planteado el comité de negociación en los sindicatos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, entiendo que es muy difícil poder llegar a un acuerdo cuando, según vas alcanzando una situación que permite precisamente llegar a ese acuerdo, a ese consenso, cada vez te plantean una cosa nueva precisamente para alejarte, ¿no? En cualquier caso, la Comunidad de Madrid sigue hablando, sigue abierta al diálogo, esperando que podamos encontrar un punto de acuerdo. En cualquier caso, las acusaciones respecto a la financiación de la sanidad son rotundamente falsas y parten de una manipulación absoluta de las cifras. Y es muy fácil de entender y se lo voy a explicar. Miren, no lo digo yo, lo dijo un informe de Comisiones Obreras sobre el gasto sanitario de todas las comunidades autónomas, en el que dejó muy claro que el gasto sanitario entre los años 2008 hasta el año 2018 inclusive, la única comunidad autónoma, con Baleares, que había mantenido un esfuerzo de inversión y de gasto en sanidad por encima de lo que hubiese sido el mantenimiento de gasto en una situación de crisis como la que hubo entre esos años, fueron esas dos comunidades autónomas. Por lo tanto, hemos mantenido un esfuerzo por encima de todas las demás. Hay un informe de Amnistía Internacional, que también he citado, que valora los presupuestos del año 2022, es decir, los de este año, los que están en vigor, y dice que la Comunidad de Madrid está entre las únicas 4 regiones que los presupuestos del 2022, su presupuesto en atención primaria, crece por encima del 10%. Y dicho esto, tenemos los presupuestos para el año 2023, cuyas cifras son sorprendentes. El señor Lobato decía que ellos presentan enmienda a la totalidad y que le piden a la Comunidad de Madrid que los presupuestos de sanidad crezcan un 10%. Bueno, es que crecen un 11,4%. Entonces tendrán que votar a favor de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Dice que los presupuestos de la Comunidad de Madrid decrecen en 600 millones de euros, cuando crece en 1.000 millones. Claro, es que se hacen una trampa en el solitario. Cuando uno intenta calcular un presupuesto, lo tiene que hacer en términos homogéneos. Imaginemos que cualquiera de nosotros, por una circunstancia, tiene que hacer una obra extraordinaria en nuestra casa porque se nos ha caído el techo. El vecino ha tenido un problema, no tiene seguro, y tenemos que tener un gasto extraordinario en nuestra casa, algo que no teníamos previsto. ¿Al año siguiente sumamos ese presupuesto extraordinario a lo que es nuestro presupuesto? No, ¿verdad? Pues pasa lo mismo con el COVID. Evidentemente, no solo la Comunidad de Madrid, sino todas las comunidades autónomas tuvieron durante el año 2020 y durante el año 2021 unos gastos adicionales extraordinarios para hacer frente al COVID. Una vez que la situación de pandemia y de situación de gravedad pasa y, por lo tanto, esos gastos ya no son necesarios porque son extraordinarios, uno vuelve a comparar presupuesto ordinario con presupuesto ordinario. Y, por lo tanto, en términos homogéneos, el presupuesto de la Comunidad de Madrid crece 1.000 millones de euros. Y además tiene 5.000 profesionales más que en el año 2019. Por lo tanto, están contando una realidad que no se ajusta con los hechos de los presupuestos y con lo que es la plantilla de la Comunidad de Madrid.
Venga.